San Juan 13, 13 al 14, hermanos. Dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. El mensaje, hermano, en esta tarde quiero hablarle acerca de la percepción que usted tiene de Dios. Amén. ¿Cómo usted, como yo, percibimos a Dios? Es la percepción de Dios en la iglesia, hermanos. Amén. Este versículo, hermano, habla de una conversación entre los discípulos, el maestro con los discípulos, el Señor con los discípulos. Fíjese lo que dice, me llamaba la atención porque dice: vosotros me llamáis maestros. El Señor Jesucristo hablando con los discípulos, y les dice la forma en que ellos lo tenían. Dice: vosotros me llamáis maestro y Señor. Amén. Y tenéis razón porque lo soy. Pero escucha el versículo 14, dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. En esos dos versículos, hermano, el Señor les está hablando, está viendo la percepción de los discípulos y la corrección que les está haciendo. Amén. ¿Cuál somos discípulos del Señor? Todos nosotros somos discípulos. Amén, hermanos. ¿Usted lo cree? Amén. Mire, hermano, acerca de hablar de la percepción, hermano, los discípulos le decían, fíjese lo que dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Es decir, que primero para los discípulos Él era el maestro, y después ¿qué era? Señor. Pero viene el Señor en el 14 y les corrige: pues si yo, el Señor y Maestro. Ahí está la corrección, ahí está la percepción, ahí Dios le está cambiando, ahí Cristo le está cambiando la percepción de cómo lo tenían ellos. Porque tal vez para los discípulos primero era maestro y después Señor, y nosotros entendemos que primero es Señor y Maestro. Amén. Entonces quiero hablarle acerca de la percepción de Dios, hermano, en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo percibimos a Dios? Amén. ¿Cómo estamos percibiendo a Dios cada uno de nosotros? Amén, hermanos. Mira, hermano, en la vida cotidiana cada uno de nosotros, hermano, tenemos la capacidad de percibir las cosas. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad, todos, absolutamente todos, hermano, tenemos una capacidad de percepción, hermano, de aquellas cosas que nos rodean. De todo aquello que nos rodea. Le voy a dar un ejemplo. Allá afuera, hermano, usted sale y va a sentir el clima. Amén. Y usted percibe que es un clima cálido porque está soleado, porque en su cuerpo no hay frío, porque no hay lluvia. Está percibiendo el clima. Hay una percepción. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Cuando por ejemplo, hoy, hermano, estamos reunidos aquí para alabar al Señor. Estamos percibiendo un ambiente de querer adorar a Dios. Estamos percibiendo un ambiente de necesidad de buscar a Dios. Amén. ¿Entiende? Quiero llevarlo paso a paso, hermano, y poco a poco para que usted entienda un poquito acerca qué es percepción, cómo percibimos a Dios. Amén. Usted, hermano, cuando cruza la calle, usted percibe y mira que no hay carros y usted va y cruza. Si usted ve un objeto en movimiento, usted no lo va a hacer porque percibe que ese carro viene a cierta distancia y a cierta velocidad. Amén. Eso es percepción, hermanos. Amén. Quiero darle lo que significa, hermano, el concepto de percepción, hermano. Amén. Es un proceso de conocimiento. Es un proceso de conocimiento que involucra, primeramente, hermano, la percepción involucra la conciencia. La conciencia. Segundo, va a involucrar la interpretación
la interpretación que usted tiene de las situaciones que usted percibe. Amén. Y el significado de lo que usted percibe. Es decir, primero usted es consciente. Usted es consciente, por ejemplo, le hablaba del clima. Usted es consciente de que no está lloviendo. Usted es consciente de que hay calor. ¿Está de acuerdo? Amén. O hay frío en otro caso. Entonces usted viene, ya tiene el conocimiento. Y usted interpreta. ¿Qué interpreta? ¿Qué interpreta? Interpretamos que no va a llover, que estamos en primavera o que estamos en cierta época de calor, que ya no va a caer nieve. Amén. Usted interpreta eso. ¿Y cuál es el significado? Significa que usted no puede, que si hace calor allá afuera, usted no puede traer, hermano, una gran chamarra, amén, un gran abrigo. Eso significa. Me doy a entender, hermano. La conciencia, usted es consciente, usted interpreta y usted realmente ve el significado de la situación, de lo que usted está percibiendo, hermanos. Amén. Eso es percepción, hermano. Y uno de los sinónimos de percepción, hermano, es que usted tiene apreciación. Usted tiene conocimiento, usted tiene una visión, usted tiene una sensibilidad o una interpretación, hermanos. Amén. Pero quiero hablarle, hermano, todos estos sinónimos, quiero aplicarlos, o quiero que usted lo aplique personalmente. ¿Cómo aprecia usted a Dios? ¿Cuál es la apreciación que cada uno de nosotros tenemos de Dios? Amén. Es decir, le voy a hacer la pregunta más directa, hermano. ¿Cómo percibe usted a Dios en su vida? ¿Cómo lo estamos percibiendo, hermano? Amén. ¿Cómo lo estamos conociendo? ¿Cómo conocemos a Dios en nuestra vida? ¿Usted mira a Dios, hermano, físicamente? No. No. Pero usted tiene conciencia y tiene un conocimiento de que Dios existe. Dice la palabra que Dios es espíritu. Amén. Tiene un conocimiento, hermano. Amén. Usted tiene una interpretación propia de lo que es Dios. Pero más que su interpretación, hermanos, yo quiero que usted vea que a través de la escritura podemos darnos cuenta y conocer, tener un conocimiento, una percepción plena de lo que es Dios, de quién es Dios verdaderamente. Amén. Eso lo podemos aplicar, hermano, en tres parámetros. La iglesia a nivel general, la iglesia a nivel local y mi vida personal. Cada uno de nosotros, si yo le pregunto a usted, a cada uno, ¿cómo percibe a Dios? Usted me va a dar una respuesta posiblemente diferente al otro. Amén. Amén. Porque cada uno somos seres diferentes, cada uno tenemos un razonamiento diferente, un pensamiento diferente, una sensación diferente, incluso, hermano, una visión diferente de lo que puede significar Dios para nuestra vida. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Este caminar en Cristo Jesús depende mucho, hermano, de cómo nosotros percibimos a Dios en nuestra vida. Amén. Lo repito, este caminar depende de cómo nosotros estamos percibiendo a Dios en nuestra vida. Y ese cómo, hermano, es una pregunta. ¿Cómo estamos percibiendo a Dios? ¿Cómo yo percibo a Dios en mi vida? Amén. ¿Lo estoy conociendo? ¿Lo estoy apreciando? ¿Estoy teniendo la sensibilidad de lo que significa Dios? Amén. Más directo, hermano, le decía, ¿cómo percibo yo a Dios en mi vida? Amén. ¿Qué significa Dios para mí? Nuestro caminar, hermano, depende de cómo percibimos a Dios. Miren, hermanos, cuando llegamos a los caminos del Señor, llegamos, hermano, quizás sin conocer mucho del Señor. Quizás nadie nos habló nada del Evangelio en nuestra vida secular. Pero entendemos que hay un conocimiento que debemos ir adquiriendo. Pero, hermano, si usted no concibe la idea de que Dios empieza a actuar en su vida, si usted no entiende que usted tiene que dejar a Dios
actuar en su corazón, no va a poder avanzar. Amén. Depende mucho de eso, hermano. Depende mucho de cómo nosotros valoramos, y lo quiero poner en otros términos más fuertes. ¿Qué valor le tenemos a Dios en nuestra vida? ¿Verdaderamente valoramos a Dios, hermano? ¿Cuál es la percepción de Dios en mi vida, hermano? Amén. Y sabe que a mí de qué depende, hermano, de cómo la comunión, de cómo tenemos comunión con Dios. Perdónenme, hermano, si usted no busca de Dios, si usted no ora, hay verdades invariables, hay cosas en la Biblia que están marcadas y que aunque usted las quiera quitar, no las va a poder quitar. Dice la palabra: no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. No deje de orar, no deje de buscar de Dios, no deje, hermano, usted de hacer lo que corresponde de su parte. Amén. Y esa parte, hermano, es responsabilidad nuestra, personal de cada uno. ¿Y sabe qué, hermano? Lo motiva eso a usted. La percepción que usted tiene de Dios es una motivación para orar. Mira, hermano, usted no ora, usted no ore si no cree que Dios lo escucha. Así. ¿Para qué va a orar si usted no siente que Dios lo escuche? ¿Por qué vas a orar si no tienes fe? ¿Me explico? Entonces, en la comunión que tenemos con Dios, también va implícita la percepción que tenemos de Dios en nuestra vida, hermano. Amén. Si no, verdaderamente estamos practicando una religión, hermano. Simplemente brincar de una religión a otra. Y el evangelio, hermano, no es religión. El evangelio, hermano, es relación con Él, relación con Dios. Amén. Entender que yo necesito ser corregido, entender que yo necesito ir cambiando. Cuesta, sí, mi hermano, cuesta. Pero necesitamos cambiar, necesitamos abrir nuestra mente. Por eso es que es el arrepentimiento, una metanoia, un cambio de mente. Y el cambio de mente va a traer un cambio de actitud, porque hay arrepentimiento en nuestro corazón. Amén, mis hermanos. ¿Percibimos a Dios verdaderamente como Él se merece que lo percibamos? ¿O lo percibimos verdaderamente como una religión? Es importante que como iglesia de Cristo hagamos un alto en nuestra vida, nos pongamos los pies sobre la tierra y veamos qué es Dios para mí. ¿Es aquel mito que decían que existía? ¿Es un mito? ¿Es una leyenda? ¿Qué es para Dios? ¿Qué es Dios para cada uno de nosotros, mis hermanos? Eso tiene que estar presente en nuestro corazón, hermanos. Para muchos la percepción de Dios solamente es poder llegar a interpretar una religión, hermanos. Una costumbre, porque la religión, ¿sabe qué es? Costumbre. Es un costumbrismo. Y no es así. No es así, hermanos. Percibir a Dios como una religión, estamos equivocados. La religiosidad, la religión, hermano, es un concepto natural. Es un concepto natural, pero tiene mucho peso en lo espiritual. Porque si tú miras a Dios como una religión más, si tú estás en la iglesia como una religión más, estás equivocado. Estamos equivocados. No somos una religión más. Nosotros somos aquellos que queremos tener relación con Dios. Nosotros somos aquellos que necesitamos cambiar. Sí, en la iglesia hay gente que necesita cambiar, que necesita restaurarse, que necesita liberarse. En la iglesia no hay gente perfecta. En la iglesia no lo hay. Necesitamos ir cambiando, pero eso, hermano, depende de nosotros, depende de la disposición que hay en nuestra vida para hacerlo, hermano. Amén. Tenemos que cambiar nuestro concepto, si es necesario, en cada uno de nosotros, de cómo percibimos a Dios. Amén. ¿Lo percibimos verdaderamente correctamente, hermanos? Quiero hablar, hermano, de algunos aspectos y ejemplos en la Biblia de cómo había personas, cómo lo percibían a Él. ¿Cómo lo percibían a Él? Vayamos a Juan, voy entrando al tema, Juan 1:29, hermanos. Juan 1:29. Gloria a Dios. Dice: al día siguiente
vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién estaba hablando ahí, hermanos? Juan el Bautista. Juan el Bautista presentando al Maestro, presentando al Señor, presentando a Dios como el Cordero de Dios. Juan el Bautista tenía la percepción. Mire, Juan el Bautista era un enviado de parte de Dios para anunciar al Maestro aquí en la tierra. Es decir, hermano, desde un principio, hermano, en él, en Juan el Bautista, involucraba un conocimiento de Dios, involucraba una interpretación verdaderamente de lo que era el Maestro. Juan el Bautista estaba diciendo: he ahí el Cordero de Dios. Para Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para cuántos el Señor les ha quitado el pecado? ¿Cuántos se sienten libres de pecado, hermano? Tenemos que sentirnos libres, hermano. Tenemos que ver que Dios, mira, hermano, uno tiene que saber entender que Dios, que Cristo es el Cordero de Dios. Es aquel Cordero que fue entregado por rescate nuestro para que cada uno obtuviéramos vida eterna, gracia y misericordia en nuestra vida, hermanos. Mire cómo Juan lo tenía como el Cordero de Dios. Vino una interpretación, vino una percepción directa. Amén. Como el Salvador del mundo, hermano. Amén. El conocimiento que Juan tenía involucraba el conocer las profecías, involucraba el conocer que tenía que venir un Salvador a esta tierra. Amén. Involucraba que tenía que haber una percepción y ver y mirar. ¿Qué tal si Juan se equivoca? ¿Qué tal si Juan presenta a X o Y personaje y no era? Amén. ¿Qué tal si Juan lo percibe bien? ¿Había esa posibilidad? Sí. Amén. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor nos ha lavado, hermanos. ¿Para cuántos el Señor es aquel Cordero que le ha lavado con su sangre? Amén. ¿Para cuántos ha sido el Señor su Salvador, hermanos? Amén. Amén. Tenemos que entender, hermano, que la percepción de Dios es muy, muy importante. Saber entender. Mira, hermano, saber entender a quién adoramos, a quién alabamos. ¿No le han preguntado eso allá afuera? ¿Por qué alaban? ¿Por qué cantan? ¿Por qué oran? ¿A quién le oran? ¿A Dios? A Dios, al Cordero que quita el pecado del mundo, al Salvador de este mundo. A Él, a un Dios vivo, a un Dios real. Mira, hermano, cuando allá afuera, hermano, mucha gente cree que creíamos que estábamos en lo correcto y muchas veces cantábamos y alabábamos lo que no debíamos, a quien no debíamos. ¿Está de acuerdo? No sé cuántos vienen de allá. Amén. Pero ahora entendemos que tenemos que adorar al Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, hermanos. Amén. Lucas 9:38, hermanos. Dice: y he aquí un hombre de la multitud gritó diciendo: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. El 39, hermanos. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos. Hasta el 42. Mayugándole a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. 43. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y lo devolvió a su padre. Miren, hermanos, este muchacho tenía un tormento, un espíritu inmundo. Pero su padre terrenal rogó a Jesús para que lo
liberara, para que lo hiciera libre, hermanos. Miren la percepción de este Padre natural, de ese Padre terrenal, que tiene la percepción de que Él puede sanarlo, Él puede liberarlo, Él puede hacerlo libre. Dice, ya le hablé a tus discípulos y no pudieron. Tú puedes hacerlo, tú puedes liberarlo, tú puedes cambiar la vida de mi hijo. Amén. ¿Cuántos, hermanos, podemos tener esa percepción como un Dios que da libertad? ¿Cuántos, hermanos, tenemos la percepción de que hay un Dios que sana, que liberta? Que no importa, porque dice que ya había durado con ese mal. Ya tenía tiempo este muchacho con ese mal. Pero el Padre natural viene y le dice a Jesús, tú puedes. Y hay una percepción de un liberador, de alguien que puede liberar a ese hijo. ¿Cuántos, hermanos, necesitamos ser libres? ¿Libres de qué, me dirán? ¿Libres de qué? Muchas veces de raíces de amargura, de raíces de soledad. Muchas veces tenemos que liberarnos de pensamientos que no convienen. Muchas veces tenemos que liberarnos de herencias, de maldición generacional. Muchas veces tenemos que liberarnos de pensamientos que no me dejan crecer, que no me dejan avanzar, que me tienen estancado en mi vida espiritual. No se trata de un espíritu como el del muchacho, pero quizás es lo mismo, hermanos. ¿Y tú percibes a Dios? ¿Qué le diría usted a alguien que tuviera esa situación, hermanos? ¿Qué le diríamos cada uno de nosotros si nos platicaran que tienen a un muchacho de esa manera? ¿Qué haríamos? ¿Le presentaríamos a Jesús? ¿Le diríamos, Jesús puede liberar? Amén. ¿Jesús puede sanar? ¿Usted diría eso? Amén. Amén, porque usted tiene que percibir a Dios como un libertador, alguien que da libertad, a alguien, hermano, que puede darle una nueva vida, una nueva esperanza. Este padre, imagínense, ¿cuántos somos padres aquí? Imagínense este padre angustiado, amén, buscando a alguien que pudiera ayudar a su hijo, a alguien que pudiera darle sanidad, liberación. Amén. Percibimos a Dios como un libertador. Percibimos a Dios como alguien que nos da libertad. ¿Podemos hacerlo? Debemos de hacerlo, hermanos. Necesitamos ser libres, hermanos. Necesitamos que Dios libere nuestra vida muchas veces, hermanos. Necesitamos hacerlo, hermanos. Amén. Leamos Juan 6, 26 al 27, hermanos. Juan 6, 26 al 27. Si tiene la NTV, hermanos, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. 27. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Mira, hermano, había otros que solamente, hermano, percibían a Dios como aquel que les suplía su comida. Amén. Es dura la palabra. Ustedes solamente me siguen porque les di de comer. Les dijo así después de haber alimentado a aquellos 5,000. ¿Será que le estaban siguiendo con un corazón dispuesto? No todos. No todos. Amén. No todos. Entonces hay otra percepción aquí que vemos que hay personas, hermano, que solamente buscaban a Dios porque los alimentaba, porque les daba de comer físicamente, pero no entendían el milagro, no entendían la percepción de Dios a un nivel espiritual. Amén, hermanos. Esos versículos, hermano, hablan que el Señor los estaba ubicando.
Los estaba ubicando porque simplemente los seguían porque les proveía alimento, porque les daba alimento, porque les daba de comer. Nada más, era un beneficio físico quizás, pero no entendían lo espiritual. Nosotros tenemos que entender lo espiritual, hermano, en nuestra vida, cada día. El Señor tiene alimento verdaderamente, y no solamente físico, porque Él provee en nuestros hogares, sino un verdadero alimento que es espiritual a través de su palabra. Percibimos a Dios como aquel que provee el alimento, pero ese alimento espiritual. Usted ha tenido hambre espiritual. Usted ha percibido el hambre espiritual. Dios tiene la comida a través de su palabra. Él es el pan de vida. Si tú tienes necesidad de ser saciado en tu alma, en tu espíritu, estamos buscando de Dios de la manera que necesitamos, hermano, que Dios provea a nuestra alma, a nuestro espíritu, ese alimento espiritual. Qué bueno, amén. Necesitamos, hermano, de ese alimento. Necesitamos no solamente lo físico es importante, pero dice ahí en el 27, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Juan 6, 27. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. 28, 27, hermano. Pongan su energía en buscar, ¿qué dice? La vida eterna, que puede darles el Hijo del Hombre. Lo material es importante, pero no es más importante que Dios. Necesitamos tener una verdad, percibir a Dios como un verdadero proveedor a nuestra vida espiritual. Amén. El reproche, hermano, el reproche que el Señor hacía a estas personas era: entiendan el milagro, entiendan lo espiritual, no solamente lo físico, no solamente porque les di de comer. Entiendan su necesidad espiritual, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Hechos 1:6. Gloria a Dios. Hechos 1:6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Haciendo un poquito, hermano, de contexto, en este periodo, cuando leemos Hechos en el versículo del 1 al 6, hermano, él ya había resucitado. Amén. Y un poquito de contexto, entendiendo un poquito la historia del pueblo de Israel. Estaba bajo un dominio romano. Estaba bajo un yugo de esclavitud romana. Amén. Es decir, que los romanos estaban ejerciendo influencia en su gobierno, influencia en todas las áreas de la sociedad. Pero saben, pero fíjese esta pregunta que le hacían. Dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo: Señor, ¿restaurarás en ese tiempo el reino a Israel? ¿Saben cómo lo veían a ellos, hermano? ¿Saben cómo veían a Jesús? Porque miren, ya lo habían visto resucitar, ya habían visto que tenía poder. Lo estaban viendo como alguien que les podía dar libertad física, como, en un término más coloquial, como un revolucionario, hermanos, que podía darles una libertad física, porque dice: ¿cuándo vas a restaurar el reino? Vamos a doblegar a los romanos y vas a restaurar el reino. Tenían esa esperanza material, terrenal.
Lo veían como un revolucionario, lo veían como alguien que les podía ayudar en ese plan para derrocar al gobierno romano. Ese es el contexto, hermano. Por eso es que esa era la pregunta. ¿Restaurarás? ¿Restaurarás en este tiempo el reino a Israel? ¿Se lo vas a regresar? ¿Nos ayudarás? Casi casi le estaban diciendo, nosotros nos apuntamos. ¿Me explico? Simplemente lo veían como una salida a ese yugo que tenían de dominio del pueblo romano. Mira, hermano, si nosotros entendemos verdaderamente que la resurrección del Señor, la muerte y la resurrección del Señor ha sido para darnos vida eterna y una libertad que no la vamos a disfrutar a plenitud con este cuerpo terrenal, sino el celestial. Amén. 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 Entendemos que somos, dice la palabra, peregrinos y extranjeros. Amén. Que lo que usted está pasando por esta tierra es pasajero, temporal, bueno o malo, hermanos. Amén. Bueno o malo. Las cosas físicas se van a quedar. Todo aquello que usted está batallando en lo terrenal se va a quedar y va a pasar a un término secular. Pero tenemos que entender que la resurrección del Maestro, bendito Dios, la perspectiva, la percepción de la iglesia, lo tenemos que ver como un verdaderamente libertador, pero de nuestra alma. Amén. De nuestros yugos. Amén. De aquellas cosas que no son correctas, hermanos. Amén. Usted puede percibir a Dios así. Amén. Percibimos, iglesia, percibimos a Dios como un libertador, pero no como aquel que libera en la tierra, no como un revolucionario, no. Veámoslo al Maestro como aquel que nos puede traer una restauración completa, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Espíritu, alma y cuerpo, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Amén. Amén. Mateo 16, 16. Mateo 16, 16. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Siguiente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, hermano. Mire, tal vez ahí le dieron una ayudadita a Pedro, ¿verdad? Pero fíjese lo que pasó. Pedro confesó que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces en ese momento a Pedro le cambiaron la perspectiva y dijo, eres el Hijo de Dios verdaderamente. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿A cuántos ya nos cayó la revelación, hermanos? ¿A cuántos ya el Señor nos cayó la revelación y nos dice, mira, ese Jesús que vas a adorar, ese Jesús de la Biblia, ese Jesús que murió y resucitó, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Lo percibimos de esa manera, mis hermanos. Lo percibimos de esa manera. Tenemos que hacerlo, hermanos. Quizás le decía yo, a Pedro le dieron una ayudada, pero mire, ¿sabe qué? A nosotros también nos cae la revelación. Amén. Algún día, ¿sabe qué? Alguien le predicó y le dijo, vas mal, estás mal. Cristo salva, Cristo restaura, Cristo transforma tu vida. Él tiene el poder para restaurarte completamente. Él tiene el poder, pero ¿sabe qué? Tiene que reconocerle como el Hijo de Dios. Tenemos que hacerlo. ¿Cómo está nuestra perspectiva en ese aspecto? ¿O seguimos teniendo al Cristo crucificado en un madero, en una imagen? ¿Cómo lo percibimos? En espíritu. Amén. Él es el Hijo del Dios viviente, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ver, hermano, cómo lo estamos reconociendo.
Quiero leerle Juan 20 del 11 al 13. Juan 20 del 11 al 13, hermanos. Juan 20 del 11 al 13. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, amén, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera, otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Este es el versículo que quiero marcarle. Ella les dijo: ¿por qué se han llevado a mi Señor? No sé dónde le han puesto. Solo imagínense por un momento la imagen de María desesperada, buscando el cuerpo, pero no, mire cómo le llamó: mi Señor, mi Señor. ¿Por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto? María esa expresión, hermano, no era de una María tranquilita, no, hermanos. Era la expresión de una María desesperada, pero una María que lloraba, que gritaba y decía: ¿a dónde han puesto a mi Señor? ¿Para cuántos Dios es su Señor? ¿Para cuántos verdaderamente Él es su Señor? Amén. Él es nuestro Señor. Usted puede decir: mi Señor. Usted puede concebir esa idea de como María decía: mi Señor. ¿A dónde lo han puesto? Con esa desesperación, mis hermanos. Él es nuestro Señor. Usted tiene que tener esa convicción, hermano. Ella no titubeó. Ella no dijo: ¿a dónde pusieron al que crucificaron? Ella no dijo: ¿dónde pusieron a Jesús? Dijo: mi Señor. Ahí lo reconoció. Ahí su perspectiva cambió. Ahí, hermano, la perspectiva de María era una perspectiva de reconocimiento a un Dios vivo. A un Dios vivo. ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde está su Señor, hermanos? ¿Dónde está su Señor? Amén. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Amén. ¿Cuál sería nuestra reacción si hubiésemos sido nosotros como María? ¿Dónde está mi Señor? ¿A dónde se lo han llevado? Una perspectiva de honra, porque Él es nuestro Señor, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Muchas veces, hermano, los problemas, las circunstancias, los momentos difíciles hacen que la perspectiva que tengamos de Dios se nos olvide. Amén. Porque usted está atravesando el problema y viene la pregunta, la clásica pregunta. ¿Cuál es? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y hace muchas veces que se olvide, que nos olvidemos que tenemos a un Dios. Y la perspectiva cambia en los problemas, y la perspectiva cambia en las situaciones difíciles. Amén. Ahorita estamos en la iglesia. Y es más fácil sacar un amén, un aleluya, un gloria a Dios en la iglesia que en la casa. ¿Por qué? ¿No es el mismo Dios aquí que allá? Sí. ¿No? Amén. A veces las circunstancias, los problemas difíciles, le decía, hacen que se nos olvide esa perspectiva que tenemos de Dios. Y vayamos, hermano, a la palabra, Lucas 7:19. Lucas 7:19. Fíjese, dice: y llamando Juan, ¿quién Juan? El Bautista, hermano, ¿amén? Y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor, diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo:
¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Quién estaba hablando? Juan el Bautista. ¿Quién mandó a preguntar? Juan el Bautista. ¿Y no era el mismo Juan el Bautista el que dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué pasó? Juan estaba en la cárcel. La narrativa hasta ese versículo dice que Juan estaba en la cárcel. Juan estaba pasando por cadenas, por situaciones difíciles. ¿Por qué le mandó a preguntar nuevamente, ¿eres tú o esperamos a otro? Dudó. El problema, la cárcel, la situación difícil, le cambió el panorama a Juan. ¿Eres tú o esperamos a otro? ¿Era correcto? Ya lo había dicho, he ahí el Cordero de Dios, ya lo había presentado. Pero el problema, la situación difícil, hermano, viene y le quita la perspectiva. Y deja de ver al Cordero de Dios y viene la duda y dice, ¿eres tú o esperamos a otro? Es como cuando uno dice, ¿dónde estás, Dios? Mira, estoy pasando por pruebas, estoy pasando por luchas. Y eso no es correcto. Dios es Dios, con nosotros, con problemas o sin problemas. Dios es Dios, con luchas, con dificultades, con necesidades. Dios es Dios. Y si usted está convencido y usted tiene clara la perspectiva que usted tiene de Dios, nada lo va a hacer dudar como a Juan el Bautista. Usted no va a mandar a preguntar, vaya a preguntarle al pastor dónde está Dios. No, en su corazón tiene que tener la convicción de que sea cualquier situación, de que sea cualquier problema, Dios está ahí. Dios nos está trabajando, Dios quiere sacar algo bueno, Dios está haciendo algo en esa situación. Tiene que haber convencimiento y la perspectiva no cambia. Y la perspectiva no tiene que cambiar y no tiene que dudar. Amén. ¿Está de acuerdo? Amén. Amén. Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Dice, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Amén. Y ella tenía una hermana que se llamaba María y que se sentaba a los pies del Señor, escuchaba su palabra, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Amén. Hasta ahí, hermanos. Muchas veces los afanes, las preocupaciones. Fíjense lo que le dijo el Señor. Una sola cosa es necesaria. O sea, le está diciendo en pocas palabras, todo lo que estás haciendo, como que lo estás haciendo de más. Te estás afanando, te estás preocupando y estás dejando la mejor parte. Amén. Marta tenía una perspectiva de estar a los pies del maestro. Marta tenía la perspectiva de estar escuchando la enseñanza a los pies del Señor. Perdón, María. Y Marta estaba afanada. Y Marta estaba afanada. Amén. Muchas veces el afán, muchas veces la preocupación nos quita de la bendición. Nos impide acercarnos al Señor y escuchar su voz y escuchar el discipulado, el mensaje, lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Y entonces ahí dejamos de escuchar la voz de Dios, no estamos teniendo la perspectiva de lo que verdaderamente Dios quiere en nuestra vida. Amén. Y tenemos que tener claro que el afán, que las preocupaciones no nos van a traer cosas positivas a nuestra vida. Amén. Amén.
Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que espigar y ver lo que es conveniente en ese momento. Y lo que me puede... Mire, hermano, si usted se preocupa de más, muchas veces su relación con Dios mengua. ¿Por qué? Porque no tiene la paz ni siquiera para orar, para leer la Biblia, la paciencia incluso para venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Porque ya está pensando en otras cosas. Por eso le decía al principio, tenemos que ver, tenemos que apartar este tiempo para Dios. Tenemos que tener ese escape, hermano, y decir, Dios, en este momento dejo todo atrás y hoy vengo a tu casa. Amén. Amén. Y yo sé que tú tienes el control de todo lo demás. Amén. Amén. Que la perspectiva, que los problemas, hermano, no cambien nuestra forma de percibir a Dios en nuestra vida. Amén. Le hago nuevamente la pregunta, hermano. ¿Cómo estamos percibiendo a Dios en nuestra vida? ¿Como una religión más? ¿Como un mito? ¿Como una costumbre? ¿Cómo estamos percibiendo a Dios? ¿Lo estamos percibiendo como nuestro Padre? ¿Como nuestro amigo? ¿Como aquel que tiene la solución a nuestros problemas? ¿Como aquel que puede sanar nuestra alma? Amén. Tenemos que ver cómo estamos, hermano, asimilando el conocimiento de Dios en nuestra vida. No podemos tener un pensamiento religioso. No podemos tener un pensamiento costumbrista, hermano. Dios tiene que estar hoy, mañana y siempre presente en nuestra vida. Usted va manejando el trabajo, gracias, Señor, por este día. Usted está en el trabajo, gracias, Señor. Usted está alimentándose físicamente, gracias, Señor, por los alimentos. Dios en todo, hermano. Hay problemas, hay luchas, situaciones difíciles. Gracias, Dios, porque algo vas a sacar de esto. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Qué significa Dios para nosotros? ¿Qué significa para Dios para nosotros? Si alguno o alguien, hermano, ha perdido la perspectiva de lo que es Dios, necesitamos reencontrarnos. Necesitamos hacer clic nuevamente con Dios y la comunión que necesitamos con Él. Amén. Situaciones, problemas, malos ejemplos, cosas que me han querido detener en el camino del Señor, hermano, tenemos que hacerlos a un lado y seguir avanzando. Porque Dios no deja de ser Dios. Porque alguien me haya dado un mal ejemplo, porque alguien me haya dado, hermano, una perspectiva diferente de lo que es Dios. Porque muchas veces los malos ejemplos nos cambian la perspectiva de lo que es Dios. Yo vengo a hablarte a ti, hermano, que tenemos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios de poder, a un Dios que tenemos que verlo como Él es, como nuestro Padre, como nuestro amigo, como aquel que podemos platicar nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles, aquel en que podemos poner nuestras necesidades y decirle, Padre, aquí está mi necesidad, pero yo sé que tú tienes la respuesta, pero yo sé que tú tienes el momento oportuno para dar la respuesta correcta. Amén. Pongámonos de pie y demos gracias a Dios, hermano. Gloria sea al Señor.